tal? Te saludo con mucho gusto, soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Tengo un invitado muy importante, muy especial. Escúchalo. Él es Pastor Alex M. Acuña, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Es pastor del Centro Cristiano Koinonia y también conductor del programa CCBM Hombre Radical. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Muy bien. Gracias por la invitación y pues me siento muy bendecido de estar aquí con ustedes. Me encanta lo que estás haciendo ahorita con este programa, Hombre Radical. Gracias, pues estamos esforzándonos ¿De ahí. dónde nace? Es una historia que quisiera hacer de manera breve, ¿verdad? Pero el canal CCBM es un canal que está en El Paso, Texas. Ok. Y en alguna ocasión me invitaron a una entrevista, así como aquí, que me hace esta bendición de estar aquí en este momento. Y después de la entrevista estábamos hablando acerca de un proyecto que tengo de himnos, de una grabación. Me gusta mucho la música también. Y íbamos a hablar de ese tema, pero terminamos no hablando nada de ese tema. Y estuvimos hablando un poquito más acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, por ejemplo, como iglesia, en el Centro Cristiano Koinonia, en cuestión de ministrar a las familias a través de la palabra de Dios. Y al director del canal le gustó lo que estábamos haciendo, entonces empezamos a platicar y me dijo, oye, ¿por qué no trabajamos juntos y hacemos algo? Y yo tenía ya en mi corazón desde ese tiempo poder ministrar a los hombres, que pudiéramos nosotros comprender el rol bíblico tan importante que Dios nos ha dado. Y entonces teníamos unos reels pequeños que me ayudaba y me ayuda actualmente a producir también quien es el productor y director del programa, Alex Alonso, que le mando un fuerte saludo a Alex. Y entonces trabajamos con algo que se llamaba Hombre Radical, que eran pequeños reels. Y dijimos, bueno, pues vamos a empatarlo. Y fue la propuesta que se le dio allá a CCBM y así surge Hombre Radical, que ahorita ya estamos terminando prácticamente la primera temporada de 20 programas y estamos por empezar la segunda, primeramente Padre, Dios. Alex. Gracias a Dios. ¿Tú tuviste la idea que se llamara Hombre Radical? Sí. ¿Por qué el título? Yo creo que hoy más que nunca se necesita ser radical. Definitivamente. Hay demasiadas filosofías, demasiadas ideologías engañosas que si uno no se mantiene radical en lo que la Escritura dice, te puedes ir por ahí. Claro. ¿Crees que realmente se está atacando la identidad del varón? Sin duda, más que nunca, ¿verdad? Siempre ha sido atacada, lo vemos desde el inicio en las Escrituras, pero hoy más que nunca está siendo atacada, se le está restando el valor bíblico que es tan importante que entendamos los hombres que tenemos. Me gusta mucho lo que estás haciendo en cuanto a la producción, pero también de ayudarle a la gente a que pueda descubrirse en el diseño de Dios, en los roles, tanto del varón como de la mujer. ¿Qué me puedes explicar? ¿Qué nos puedes explicar? Primeramente con el rol de los varones, Alex. Bueno, es muy importante, las Escrituras lo dejan muy en claro esto, y Génesis capítulo 2 versículo 15 nos dice que el Señor le dio un mandato a Adán, y era el mandato de que él tenía que cultivar y cuidar el Edén. Así es. Ese mandato de cultivar y cuidar podría ser en un resumen de lo que, en dos palabras, de lo que Dios nos ha traído a esta tierra como hombres: cultivar y cuidar. Es lo que tenemos que hacer en las diferentes esferas de la vida. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, nuestro rol como hombres con nuestra esposa, voy a tratarlo de jerarquizar, para con nuestra esposa, Efesios 5 es muy claro al respecto. El versículo 25 nos dice que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un gran reto, porque Cristo dio todo y dio lo mejor, se dio a sí mismo. Por supuesto. ¿Verdad? Y Claro. al darse a sí mismo, ese ejemplo que escribe ahí el apóstol Pablo a los Efesios, pues nos deja mucho que hacer. Nos deja mucho que cultivar y nos deja mucho que cuidar, ¿verdad? Claro. Entonces desde ahí ya hay un enfoque práctico de esto, ¿no? De cultivar y proteger, empezando por nuestra esposa, porque ella debe de ser, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, pero debe ser nuestro principal proyecto de vida. Que ella sea embellecida por medio del evangelio, de la palabra de Dios, a través de la obra, del cultivo que hacemos y del cuidado que hacemos para con ella. Como Cristo lo hizo con nosotros como esposa, Y lo como sigue iglesia. haciendo, ¿verdad? Por supuesto. Exacto, o sea, él sigue trabajando con nosotros y va a seguir. Cuando Sí. te preguntan, Alex, ¿cómo están las jerarquías? ¿Quién está primero? ¿Está primero mi esposa, primero mis hijos, primero Dios? ¿Qué les contestas? Bíblicamente hablando, Dios fundó primero la familia y después la iglesia. Exacto. Entonces ahí nosotros debemos de comprender eso, que cuando el Señor fundó la familia es porque la familia misma iba a ser un eslabón, un fundamento muy fuerte de la sociedad, y de esa sociedad que Dios iba a tomar para fundar una iglesia. Entonces la familia siempre debe ser la prioridad,
tristemente, lo digo con mucho cuidado, pero también con amor a los pastores que nos vean, ¿verdad? Es un área que tenemos que cuidar mucho. Definitivamente, Alex. A veces nos ensimismamos demasiado en el activismo, lo voy a decir así, eh, y descuidamos la casa, que es nuestro primer ministerio, y está claro ahí en Efesios 5, ¿verdad? Cuando estamos bien en casa, Ujú. nuestros hijos y nuestra esposa nos van a permitir estar bien en el ministerio. Por supuesto, y ¿sabes qué? Que se convierte también en un trabajo en equipo, porque Totalmente. sí, porque al final de cuentas nos convertimos en un testimonio de vida para aquellos que buscan al Señor Jesucristo y que buscan que Él se convierta en el Señor de su casa, porque el Señor no quiere ser un invitado en el hogar, Él quiere ser el Señor de la casa. Cuando mencionas que Ujú, uno de los diseños del varón es ujú, cultivar, cosechar, eh, vaciarse en amor ujú, en su esposa, hay gente que no entiende estos términos porque ujú. no conoce la palabra. ¿Cómo puedes explicar un poquito más profundo en qué consiste? Bueno, es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando en cuestión ya de la esposa, y quisiera un poquito desarrollarlo en cuestión de los hijos también, porque ahí mismo Efesios 6, más adelante, nos dice que debemos también de criar con disciplina a los hijos, y la crianza implica esfuerzo, Ok. y la disciplina implica carácter también. Entonces son aspectos que hay que cuidar ahí. Cuando hablamos del aspecto también ministerial, social, del trabajo, también ahí nos dice, Colosenses nos dice que debemos hacer todas las cosas como si fueran para el Señor. Todo. Esa separación que a veces hacemos de lo secular y lo cristiano no debe de existir. Somos cristianos en todo y donde estemos. La gente debe saber que somos representantes de Cristo en la tierra. Entonces, yendo a la practicidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, verdad? Hay versículos muy interesantes en la Escritura. Uno de ellos, muy importante, ¿verdad? Muy famoso, Josué 1:8, ¿verdad? Que nos dice, esfuérzate y sé valiente, pero a veces decimos, esfuérzate, sé valiente y pensamos como hombres, para que si alguien te dice algo, pues ahí tú te lo suenes, ¿no? No, dicen obedecer al Señor, Cierto. en obedecer. Es de valientes obedecer al Señor. Cuando mencionas de la disciplina, Ujú. a la mente latina viene como castigo. Sí, sin duda, ¿verdad? La cuestión del trabajo, ¿verdad? Es que ahora trabajamos por causa del pecado, Más no ¿no? bíblicamente es así. No, claro que no. O sea, bíblicamente es todo lo contrario, Es ¿verdad? una expresión de amor, Exacto. Dios trabajando, ¿no? Él sigue trabajando en nosotros. claro. Y de hecho, el esfuerzo que el Señor hace en nosotros es increíble. Alguna vez, bueno, en lo personal me gusta mucho la música que hacen los Hermosillo, Héctor Hermosillo, Torre Fuerte de nuestros tiempos, Por supuesto, ¿verdad? Vamos un poquito claro. más. Los Y exmúsicos de Luis de los Miguel. exmúsicos de Luis Miguel, Claro, ¿verdad? claro. Álvaro López y ellos. Sí, Y Héctor tenía una frase, decía, cuando tú das un paso, Dios dio 10 hacia ti. Cuando tú dices un paso hacia Dios, Dios da 10 hacia ti. Entonces, es todo, viene de Él, o sea, es su gracia, su amor. Entonces, allí viene esa parte del esfuerzo. Y yo creo que eso es lo que se refiere a la Escritura cuando dice que debemos de actuar más como hombres, ¿verdad? Primera de Corintios nos dice que debemos de comportarnos varonilmente. ujú, Y cuando dice después, en el versículo 14, dice enseguida también que en fe y en amor. Eso se refiere, o sea, varonilmente lo hemos entendido conforme a nuestra cultura a ser los número uno, ¿no? Y ponerle el pie al que esté a un lado, ¿verdad? Que no me va a quitar el puesto, ujú, ¿verdad? Cuando habla más bien de un esfuerzo de amor, ¿sabes qué? Que el tú consagrarte a tu esposa requiere un gran esfuerzo, totalmente. más en estos tiempos, ¿verdad? Sí, Así más es, en estos tiempos donde agarras un celular y buscas algo en Temo y tú estabas buscando un avión y te sale un bikini, claro, ¿verdad? Entonces tienes que esforzarte. Y es un esfuerzo que solamente viene del Señor. por supuesto. Ujú. Mencionabas también de la crianza de los hijos. Sí. Estamos hablando ahorita de los roles del varón y que la idiosincrasia Ujú. de nuestros países ha delegado esa responsabilidad en la mujer. Sí, sin duda, ¿verdad? Y que nosotros, pues cómodamente hemos aceptado, ¿verdad? También es decir, Exacto. como hombres Tú llevamos qué eso. recomiendas al respecto? Aquí hay una cuestión que es incluso hasta cultural, hablando históricamente. Hay un hermano, les recomiendo su libro, se llama Luis Leonardo González, él es de Chile, y tiene un libro que se llama Machismo y Matriarcado. Ajá, Entonces él hace, ya con el puro título tenemos, ¿verdad? Y él hace todo un recuento histórico en cuestión latinoamericana de cómo desde entonces nosotros hemos adoptado esas raíces, ¿no? Adoptamos sí, raíces de hombres que llegan y conquistan, dentro de su conquista se adueñan de las mujeres nativas, muchas, y después ya cuando llegan sus esposas españolas, las esposas españolas tienen que decir, hacerse de la vista gorda y decir, pues ni hablar, pero yo soy la importante.
Ok, tienes ella, pero yo soy lo importante. Y fíjate aquí algo bien, bien increíble. Tienen hijos, pero esos hijos que tenían con las nativas nunca iban a alcanzar el estatus de realmente hijos. Y ellos veían a su papá y querían ser como él, pero en su mente tenían la lucha de que nunca iban a ser como él, socialmente hablando, Por ¿no? la mentalidad de esclavitud y israelismo. Sí, exactamente. Y aparte que no lo permitía. O sea, las jerarquías ahí en ese tiempo no lo No les permitían. Sí, permitía. no, no, no. Solamente estaba el deseo. Exacto, ¿verdad? Pero ellos anhelaban, ¿no? Oye, Entonces, es un trasfondo muy interesante muy conocerlo, fuerte, por es muy fuerte supuesto. porque aún lo seguimos viendo, Pues ¿no? estamos viendo los daños colaterales de ello. Exacto, o sea, ahorita, y se dice mucho, se sigue alabando que un hombre tenga un segundo frente, ¿no? Y se castiga mucho que una mujer lo tenga. Exacto, Y ambos están mal, por ambos están supuesto. mal, obviamente, pero el punto ahí es que los hombres, desde ahí inicia la crianza, ¿no? Cuando entendemos que es nuestro papel. Decía por ahí Paul Washer, yo creo que lo has escuchado de él decía algo, decía, cuando yo estoy compartiendo, tengo algo que trabajar para el Señor, yo sé que mi esposa está encargada de mis hijos, pero cuando yo llego a la casa, dice, esos niños son míos totalmente, o sea, dando a entender que él se encarga de ellos. Y sabes que cuesta, ¿eh? O sea, hay que ser bien prácticos. A veces llegas a la casa cansado, ¿no? Cierto. A veces uno lo que quisiera es sentarse y abrir una Coca-Cola, ¿verdad? Y prender un Pero qué poquito la tele. importante es que el papá tenga esa interacción y esa comunión con sus hijos. Muy importante. Fíjate que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es el ausentismo, los padres. Y de eso vamos a hablar en el documental que estamos realizando, pero 4 de cada 10 padres en México, según INEGI, están ausentes de casa. Es un espíritu de orfandad terrible, Sí, terrible, exactamente, ¿verdad? la Entonces, falta de paternidad. estos pequeños crecen buscando dónde identificarse. Y ahorita viven en un momento que no hay ni en dónde identificarse, porque están en una cuestión ideológica de confusión, ¿verdad? Donde hay jóvenes que están, ya no solamente creen que son mujer o hombre, a diferencia de su sexo biológico, sino que creen que son un perro, que son un árbol, que son un personaje de un videojuego y lo creen seriamente, ¿eh? Sí, que se ha Ujú. desvirtuado y Sí, daña mucho las estructuras mentales y distorsiona totalmente el diseño. exactamente. Entonces ahí cuando nosotros vamos a las escrituras nos damos cuenta lo que la palabra nos enseña, ¿no? Hay una escritura en Primera de Reyes, es el capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice, está David a punto de morir y está hablando con Salomón y le dice, sé hombre. Y lo habló un hombre, Qué David, importante, ¿eh? sí, muy fuerte y es algo que tenemos que ponernos la camiseta, ¿verdad? En Sí, eso. Y le dice en un por momento, supuesto. después de haber vivido una vida tan compleja, Ujú, ese hombre conforme al corazón de Dios, por la gracia de Dios, porque siempre se arrepintió, reconoció su posición claro, delante de Dios, claro. pero que vivió tantas cosas tan fuertes, que se equivocó tanto. Sí, Y tuvo fíjate, muchos tropiezos, más que Saúl, sí, más que sí, Saúl. claro, sí, muy interesante lo que dices, ¿eh? Eso es muy cierto. Y fíjate que a mí me impacta mucho que en la Biblia dice que él nunca ejerció disciplina en sus hijos. Nunca les dio esa atención de ver qué estaban haciendo, platicar con ellos, ver y decirles con asertividad. Y nosotros tenemos la escritura, que es lo máximo. ¿Verdad? Yo descanso mucho, no sé tú, pero yo descanso mucho cuando comparto la palabra en la iglesia, porque siempre utilizo una frase, no lo digo yo, lo dice la palabra, Es cierto. y descanso en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Ujú, fíjate que como en su corazón Dios dejó plasmada en la Biblia ujú, todos los errores que pudieron haber tenido hombres y mujeres, así es, pero cuando hubo un arrepentimiento genuino, se unieron nuevamente al corazón de Dios y cumplieron el propósito. así es. Lo que mencionas es muy cierto de David, Ujú, cuando hubo el problema con Absalón, claro, que le estaba diciendo, papá, fíjate lo que hizo mi hermano Amnón, violó a mi hermana, y o hizo sea, la caso violó, omiso, ¿eh? hizo caso omiso Wow. y pidió audiencia con su papá y eso lo llevó a Absalón también a tener un corazón pues muy dañado, Ujú, Alex. Y hizo barbaridades también por la sí, falta de atención paternal, sí. lo que puede ocasionar en daños en sus hijos. Y ahorita acabas de decir algo que debe de quedar en el corazón de los que estamos aquí en este podcast. ¿Cuántos papás y cuántos hijos están así? Y yo quisiera decirte que fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, que están abandonando, están ausentes de sus hijos. Quizás estén ahí, quizás proveen económicamente, pero realmente no han mostrado el interés en el corazón de sus hijos.
y están sufriendo sus hijos por eso. Cierto. Ujú, Y creo que también los papás sufren. No, me han dicho, Alex, es ujú, que, eh, por ejemplo, si les digo, denle un abrazo a su hijo, ujú. les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no tuvieron un modelo de su Claro, papá o de claro. su abuelo Ujú, que los abrazara y que les dijera, te quiero mucho. sí. Porque aún esas palabras eh, la distorsionaban. Ujú, Realmente había un engaño en su mente, como si hubiera una intención malévola en ello, ujú. sin descubrir qué poderosas son esas palabras que le puedo decir como varón a mi hijo, te amo, hijo. Por supuesto, muy importante. Hicieron un estudio en la Universidad de Harvard, una de las más famosas del mundo, más importantes, y siguieron durante, no recuerdo cuánto tiempo, a varios hijos de personajes de la sociedad, es decir, muy bien establecidos ellos, de mucho dinero, y les preguntaron qué había sido lo más significativo en su relación con sus padres. Los que hicieron la encuesta pensaban que iban a responder cuando mi papá me compró el Mercedes, cuando mi papá me compró el departamento, etcétera, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, cuando mi papá me llevó a pescar, Wow. cuando mi papá me llevó a comerme un helado con él. Son partes ¿Qué importantes. porcentaje contestó eso? Creo que más del 80%. O sea, quiere decir que un niño valora más los tiempos de convivencia con su papá Sin que las duda. cosas materiales que le pueda Por comprar. supuesto que sí. Por supuesto que sí, así diste en el clavo, ¿no? O sea, el estar. Tienes que estar ahí, porque el tiempo se va a ir. Definitivamente. En algún momento de mi vida, y lo digo para gloria del Señor, en algún momento de mi vida daba clases de inglés en empresas. Y las empresas te pagan muy bien. Te pagan muy bien. Eso es donde mejor me ha ido en cuestión de inglés. Ajá. Entonces, cuando nace Dariel, mi hijo, que quiero mandarle saludos a Dariel y a Dayana, Con los toda amo, confianza. son de lo más precioso después de su mamá que me ha pasado, ¿verdad? Y obviamente después del Señor Jesucristo, pero los amo, hijos. Y aquí el punto es que cuando él iba a nacer, mi esposa y yo hablamos, Azu y yo hablamos y decidimos dejar las clases que las daba en la tarde para tener tiempo para los chiquitos. Porque el dinero va y viene, Cierto. pero el tiempo No regresa. nunca. Por más que tú hagas, Claro, no puedes regresar el tiempo, no recuperarlo. claro. Y ahí es donde vas a sembrar. Y qué mejor, y que creo que esta parte es la más importante, León, qué mejor que sembrar lo que Dios ha hecho en tu vida, que es precisamente lo que tiene que ver con el Evangelio, cómo nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha hecho nacer de nuevo, y eso hacérselo ver con nuestro ejemplo y con nuestra administración, como dice Deuteronomio, ¿no? De Deuteronomio 6, si no me equivoco, o sea, diles en la mañana, en la noche, en todo momento, Claro. estarles compartiendo la palabra. Cierto. Sí. Porque también hay un engaño, Alex, Ujú. en cuanto a lo que es el evangelio. Se piensa que es algo religioso, que tiene que ser algo muy ortodoxo y estricto. No es más que la expresión del corazón de un padre, porque en el corazón de Dios siempre estuvo la familia. Así es, exactamente. Como decíamos hace un momento, ¿no? Dios hizo primero la familia y después fundó la iglesia. Por supuesto. Así es, y entonces ahí viene ese tema del evangelio que es tan importante, ¿no? El libro de Romanos es un libro que yo creo que resume, y no solamente resume, sino que deja muy en claro que es el evangelio y tiene que ver con nuestra gran necesidad de Dios y con la disposición de Dios para que todo aquel que se arrepiente pueda venir a Él. Y entonces nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Y entonces ahí dice Romanos, ¿verdad? Que las obras no sirven, Cierto. sino cuando tú pones tu fe y tu confianza en el Señor. Y entonces a consecuencia de eso, que aquí hay que ponerlo en lo práctico, vienen las obras. Claro. Dios te transforma y entonces puedes bendecir a tu familia. La semilla va a dar el fruto de Exacto. acuerdo a la naturaleza de la misma semilla. Así es. Si ha sido depositada semilla de justicia, el fruto va a ser de justicia. Exactamente. Sí. Y mencionabas la importancia de, fíjate cómo los estudios revelan la importancia de la convivencia con los Sí, cómo hijos no. y Así es. cómo son marcados de por vida por Por esa vida. convivencia que tuvieron con sus papás. Sí. El mismo Jesús no había hecho Sí. ningún milagro, tenía 30 años hasta Ujú. que escuchó la voz del Padre, tú eres mi hijo Así amado, es. yo estoy contento Exactamente. contigo. Claro, claro. ¿Hizo algo para Qué merecer ese palabras, ¿no? amor? No Sí. hizo nada, solamente por ser hijo. Ujú. Que nuestros hijos sepan que los amamos no por lo que hacen, sino por quienes son. Exacto, muy importante lo que acabas de comentarle, o sea, son nuestros hijos. Algo que a veces les comentamos en la disciplina a nuestros hijos es eso, mira, te toca disciplina por esto. Eso no quiere decir que te deje de amar. Al contrario, lo hago porque te amo. Y la escritura lo Eso, dice, ¿no? Que Dios a eso, quien ama, disciplina. disciplina, ¿verdad? Que se preocupen, y eso digo con mucha seriedad,
que se preocupen aquellos que no han sido disciplinados por Dios, porque hay un mensaje implícito de que quizás no sean hijos, ¿eh? Sí. Eso es interesante. Entonces, si hay una disciplina que Dios ejerce en nosotros porque nos ama, cuanto más nosotros en ese amor vamos a ejercer en nuestros hijos, que está muy poco de moda en la actualidad. Una orfandad terrible. Sí, y sabes que también este tema que se está dando mucho, yo creo que se ha escuchado, de la cuestión del libre desarrollo de la personalidad. Eso es una cosa muy peligrosa, Ujú. muy peligrosa. ¿Puedes explicarnos un poquito más? Claro que sí, se habla actualmente de que se debe de respetar el derecho del niño de su libre desarrollo de su personalidad. Es decir, lo que él vaya decidiendo hacer, déjalo, es su personalidad que se desarrolle. Yo creo que ni tú ni yo, si tuviéramos un revólver en la mesa y nuestro hijo llegara y dijera, papá, déjame agarrarlo para jugar con él, porque yo sé que voy a poder, yo creo que no lo dejaríamos, ¿verdad? Claro que Para no. empezar, no tendríamos ese revólver ahí. Sin embargo, en la actualidad, esa es la filosofía, esa es la ideología. Deja que tu hijo se desarrolle, que se equivoque, está bien y que se caiga y todo. Pero la realidad, obviamente, sabemos que nos vamos a equivocar y vamos a caer en la vida, pero la escritura nos ayuda aún en eso, a evitar ese tipo de cosas. Entonces, ahí, nosotros como padres debemos de tomar el papel de desarrollar en nuestros hijos ese carácter. ¿Qué es el mejor legado que les podemos dejar? Que desarrollen un carácter de un hombre, de una mujer que amen a Dios. Lo que nos estás diciendo es que Sí. por diseño los papás afianzamos Ujú. a los hijos. Sin duda. No el niño, imagínate que un niño quiere Sí. ser pirata, no voy a que le extirpen un ojo Wow, ese o que le ejemplo, sí. corten un brazo y le pongan un garfio, ¿verdad? O que le Exactamente. corten una pierna y le pongan una pata de palo. Exacto, ¿verdad? Pero tristemente eso es lo que habla o aporta o apoya lo que es el desarrollo del libre pensamiento del niño. Aún biológicamente hablando, estudios de neurología hablan que, imagínate, hasta los 25 años realmente el cerebro queda completamente desarrollado para tomar decisiones adecuadas. Ni siquiera a los 18. No, a los 25. Por eso es que en algunos estados de los Estados Unidos, que ya es que tienen constituciones independientes, Sí. dan la licencia de manejar hasta los 25, basados en esos estudios. Y yo creo que aún de mayores, los consejos de nuestros padres sigan siendo firmes anclas para nuestras vidas. Sin duda, claro que sí. Por eso dice la escritura que los honremos, ¿verdad? O sea, La importancia del sí. diseño, o sea, conocer cómo fuimos diseñados, Ujú, cómo ujú. funcionamos como seres humanos. Exactamente, eso es bien importante. El rol de la mujer, Alex. Bueno, la escritura también lo menciona, ¿verdad? Podemos ir ahí en Efesios 5, también más adelantito, por ahí versículo 26, 27, o a partir del 20 dice que la mujer debe sujetarse al esposo, ¿verdad? Y en esos tiempos de feminismo hegemónico es muy poco popular eso, pero tiene un orden en Dios. O sea, Sí. Dios es un Dios de orden. Entonces hablamos de lo siguiente. Hablamos de un hombre sujeto a Jesús, que es la cabeza, ¿no? Es decir, Cristo es la cabeza y tú te sujetas a Cristo. Claro. Siendo un hombre que te sujetas a Cristo y que vas a amar, como dice Efesios 5, a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. En pocas palabras, tú estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa. Eres un superhéroe. Sí, en ese sentido eres un superhéroe. Dime tú, ¿qué esposa en la tierra no va a querer un superhéroe de esposo? Por supuesto. Entonces, obviamente se va a sujetar, pero dice que como se sujeta a Cristo también. Entonces, la esposa, las un mujeres, orden. sí, claro, debe de aprender también a sujetarse al Señor. No es, yo me aprovecho de esta normativa o de este principio Ujú. y vas a hacer lo que yo te diga que tengas que hacer. Exactamente, o sea, no es tomarlo a conveniencia de la carne. Porque si yo voy en un camión urbano, Ujú, el camión va en movimiento y yo ujú. me sujeto. Sí, La sujeción permite que tenga yo estabilidad. claro, muy bien, muy buen ejemplo. Me encanta ese ejemplo. Sí es, eso nos da estabilidad. Entonces, estar sujetos al Señor, obviamente, nos va a ayudar a estar en una comunión con el Señor, que qué es lo que tú vas a querer para tu esposa o la esposa para el esposo. Ser un instrumento de amor de Dios en su Es que vida. con eso nos estás empujando a los varones Sí, a encontrarnos que nosotros también nos sujetamos a Cristo tenemos que. Ese es el principio, ¿no? O sea, ese es el para que principio. funcione de acuerdo al diseño. Sí, tienes que nacer de nuevo. Jesús Cierto. le dijo a Nicodemo, ¿no? Ese es el Cierto. evangelio. Nosotros como hombres en nuestras propias fuerzas, con lo que hemos heredado, con nuestras tradiciones, nuestra cultura, no podemos, León. Solamente rendidos a Cristo. O sea, cuando entendemos que el Señor es eso, el Señor de nuestra vida, nos sujetamos por su gracia a Él, entonces podemos bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos y a los que nos rodean, ¿verdad? Dice la palabra, ¿no? Que el principal mandamiento es que amemos al Señor, ¿verdad? Sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, y esa palabra prójimo tiene que ver con su raíz de próximo.
Ujú. Preguntémonos todos los que estamos viendo ahorita, ¿a quién tenemos más próximo en la vida? Pues a tu esposa, a tus hijos. Por ahí hay que empezar por ahí. A veces queremos amar a las personas que están en condición difícil en su vida, que hay que hacerlo, pero no hay que romper el orden. Hay que empezar en casa. Hay un dicho que dice que a veces somos, ¿cómo se dice? Candil de la calle y oscuridad de la Oscuridad de la casa. casa. No, eso no es el orden de Dios. Alex, y bueno, Ujú. tú me estás mencionando si una mujer está casada y Ujú. si no. Ahí, por ejemplo, la escritura en 1 Corintios 7 habla mucho acerca del papel del soltero, ¿verdad? Tanto de hombres como mujeres, ¿no? ¿Cuál es el principal papel? Pablo lo dice de una forma muy interesante porque da como un tipo de consejo. Dice incluso, si tú puedes permanecer sin casarte, hazlo. Pero ¿con qué sentido? Con que sirvas al Señor. Pero también dice Pablo, pero si te vas a estar quemando en el sentido específicamente sexual, dice, mejor cásate, mejor Sí. cásate. ¿Para qué te estás Sí, quemando? no, ¿para qué te quemas? ¿Verdad? O sea, si es algo natural que Dios ha hecho y lo ha establecido con un orden que es Sí. precioso. Sin embargo, ahí el orden del soltero es, si vas a estar soltero, no estés en el PlayStation todo el día, no estés en las redes sociales todo el día. Mira, hay gente soltera ya de alta edad que no ha querido casarse porque está cómoda y no quiere renunciar a eso. Dábanos un ejemplo así, que te venga a la mente. Bueno, te voy a platicar de alguna vez una consejería. De alguna consejería, una persona me decía ya con muchos años en su vida y seguía soltero, y él decía, Alex, ¿sabes qué? Es que no me quiero casar porque me cuesta trabajo pensar que esa persona va a estar usando el estudio de mi casa y luego cuando yo llegue, ¿qué voy a hacer? Y lo quiera usar ese estudio, ¿qué voy a hacer? Yo lo que le dije así a corto, porque es una persona de confianza, le dije, ¿sabes qué? Olvídalo, no te cases. Ok. No, no te cases porque vas a ser infeliz a una persona. Ajá. ¿Verdad? Pero así está el pensamiento, ¿eh? Y eso tiene que ver mucho con la cuestión de ser hombre, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y es algo que le damos la vuelta. Hay que entender que conforme a la escritura, ser hombre hay que esforzarnos. Es que lo Ujú. decías en un principio, que viene en Génesis, cuando fue creado el hombre, fue creado Ujú. para ser productivo, Exacto, exacto. Sí, no para no serlo, o no sé cómo sí, no para decirlo. estar ahí nada más Por, rascándose su- el por, su- ombligo. por ¿Verdad? supuesto, porque Sí. eso Ajá. menosprecia cuál es el valor del varón. Y el problema ahí es que a raíz de eso a nivel mundial, que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Eh, ha arrojado que las mujeres mismas, ahorita en este feminismo hegemónico, ahorita hubo un feminismo, ha habido varias olas, pero la primera ola era justificable, ¿no? En varias cuestiones de las mujeres, varios derechos que necesitaban. Pero actualmente el problema ya no son los derechos que tienen todos prácticamente, el problema es el hombre. O sea, el problema somos tú y yo. Sí. O sea, este feminismo hegemónico se ha convertido en el enemigo es el hombre, es el que está mal y salen a las calles y les preguntan y dicen, no los necesitamos. ¿Cómo ha infectado eso terriblemente en la mente de muchas chicas? Exacto. ¿Y sabes qué? Que por ejemplo, las marchas como esta famosa del 8 de marzo, que se hace cada año, obviamente, les preguntas por qué estás aquí y realmente no saben. Siguen nada más como inercia esto que se está dando esta ola, pero no saben por qué están ahí. Exacto, no hay ¿Mm? una firmeza en defender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Exacto. Ujú. Entonces, Simplemente es una corriente. eso, ¿verdad? Y todo eso porque un trasfondo de una Ujú. falta de identidad. Exactamente, ¿verdad? Y yo iría otra vez al punto. ¿Dónde está nuestra identidad? En las escrituras. Totalmente. Está claro, ¿verdad? Me gusta lo que dice Proverbios. Sí, ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. exacto. Porque todo comportamiento es resultado de identidad. Entonces, ¿en qué se basa tu vida, no? En lo que dice la cultura. Porque mira, las modas, eso es precioso. Las modas pasan, llega una, se acaba otra, pero la palabra no pasará. Nunca. No Porque pasará. es un diseño o un principio o un Exacto. absoluto, como lo quiera entender la gente. Sí Un es. absoluto, o sea, es la ley de la gravedad. Yo tomo esto, Alex. Ujú. Crea o no, cuando lo suelte va a caer. Exacto. Es un No creo en la ley principio de del la Señor. gravedad. No importa, cuando aplico la ley Exacto, ¿verdad? va a funcionar. Escuchaba, por ejemplo, estas teorías que hay ahorita tanto de cuestiones de los universos alternos y cosas así, ¿verdad? Y escuchaba a alguien que decía, no, es que esta realidad en la que vivimos no es una realidad, es algo, es una simulación. Y decíamos por ahí, a ver, entonces sométete a una cirugía sin anestesia. Al cabo que es una simulación. No, ¿cómo crees? Pues claro, o sea, Por supuesto. es una realidad. Entonces la Sí. escritura nos ayuda en esta realidad. Qué importante, Alex, el Ujú. conocer los diseños. Sí, así es. Creo que el Así es. diseño es el que gobierna, a fin de cuentas. Así es.
Y el Señor lo ha dejado muy claro, muy establecido, ¿verdad? Él desde el principio, la Escritura nos enseña, él hizo varón y hembra, ¿no? Y establece la familia y empieza a establecer ciertos mandatos y desde un inicio él se pone como el Señor, el Dios de la creación. Pero ese Dios me impresiona a mí, me sigue impresionando, ese Dios que realmente todavía no alcanzamos a conocer y entender por completo, porque yo creo que por eso Dios nos va a dar la eternidad, para poderlo comprender más, porque solamente la eternidad nos va a alcanzar para entender la grandeza de Dios, pero de esa grandeza, cómo Él tiene ese amor también tan grande que quiere relacionarse con nosotros. Hay algo duro que voy a decir, Dios no nos necesita, no nos necesita, porque si no estuviéramos, Él seguiría siendo Dios, pero nos ama. Es un amor inagotable. Y eso habla mucho de él, ¿verdad? Y sabes, algo que creo que como hombres nos puede ayudar mucho es el conocer los atributos de Dios. Ujú, ¿Quién es Él? ujú. Porque sabemos que Él es amor, pero también es justicia. Sabemos que Él es un Dios omnisciente. Sabemos que hay un atributo de Dios que es la seidad de Dios y que tiene que ver con este principio de que Él es completo en sí mismo, ¿verdad? O sea, es decir, Él como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, Él está en perfecta armonía. No necesita realmente nada. Esa es la seidad de Dios, o sea, la cuestión del tiempo, ¿no? Me encanta que Dios es omnipresente, no solamente pensando en que está en todos lados, sino puede estar en el pasado, presente y futuro, o sea, Él no depende de eso. Entrar en eternidad es Es un tema tan complejo, ¿no? tan complejo y tan hermoso también. Exacto. Y entonces hay características de Dios que Dios quiere que nosotros repitamos y por eso dice la Escritura que nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, eso que estás mencionando Ujú, es muy fuerte y ujú. muy importante Sí. que lo entendamos. Ujú. A mí me sorprendió, Alex, que en el Antiguo Testamento nadie le llamó a Dios Padre. Wow. Le llamaban por sus atributos, sus Claro. nombres, ¿no? Ujú. Pero cuando le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, lo primero que Wow. enseñó, Sí. Padre nuestro. Ahora, Sí. le pidieron, muéstranos el Padre. Que les dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes. En otras Sí. palabras, todo el Padre que quieran ver está en mí, Aquí está. porque el Padre y yo uno somos. Sí, A así lo que es. voy es que has dicho algo muy Mm. importante. La imagen y semejanza está en nosotros, en ese nuevo nacimiento, Así porque es. hemos sido engendrados por, por un esperma divino, Así es. Ujú, en el cual contiene ujú. los atributos de quien Dios es. Así es. Ah, la sociedad está buscando paternidad. Ujú. Y todo el Padre que quieran ver está en nosotros, Alex. Acabas de decir algo muy interesante, fíjate, porque por ejemplo, por un lado están nuestros hijos, que debe ser nuestra prioridad, pero sabes, en las iglesias mismas hay muchos jóvenes que no tienen esa figura. Cierto. Y ahí requiere de todavía un doble esfuerzo de nosotros como hombres, que por la gracia del Señor estamos en su palabra, para adoptarlos, Sí, para adoptarlos. Y sí. el principio de adopción es algo bien importante en la Escritura. Hay una noticia muy triste que quiero compartir. Está comprobado que la iglesia cristiana es la institución que menos adopta, hablando de manera literal en México. Ok. Y se nos olvida que hay principios muy claros. Para empezar, el personaje bíblico más importante de la Escritura, el Señor Jesucristo, fue adoptado por José. Cierto, es cierto. Eso es increíble, ¿no? ¿Verdad? Oh, nunca lo había visto así. ¿Verdad? Qué Está tremendo. buenísimo eso. Gracias al Señor. Y fíjate, también nosotros que somos adoptados y no hemos entendido ese principio y tenemos miedo. Pero entonces, a lo mejor, quienes no quieran arrojarse a adoptar a un pequeño, pero en la iglesia hay jóvenes, Sí. hay adolescentes que no tienen esa identidad, no tienen ese ejemplo que seguir. Hay que ponerles atención. La medida, y eso no es una labor pastoral solamente. No, no, Eso nos no. compete A a todos todos, los miembros claro. de la A todo iglesia. cristiano. Por supuesto Ujú. que puedan ver un joven que no tuvo un modelo. Tú sabes que Sí. modelos son poderosos. Ujú. A lo mejor no tuvo un modelo poderoso en casa porque el papá se fue o Ujú. falleció o se divorciaron, qué sé yo. Ujú. Pero creo yo que habemos dentro de la iglesia Sí. esos modelos Sí. que inspiran y donde los jóvenes encuentran identidad por descubrir paternidad. ¿Y sabes qué? Para irnos bien prácticos, ahí es donde el esfuerzo se tiene que llevar a cabo. Que va a jugar el América Chivas y me encanta irlo a ver. Pues olvídate del América Chivas y vete a jugar básquet con ese chavo. Sí, Vete a sí, sí. pasar tiempo con él, a orar con él.
Ahí es. O porque a veces queremos como que súper espiritualizarlo, ¿no? Exacto. No, voy a poner a ayunar 1000 días por ese chico. Sí, qué bueno, hazlo si puedes, pero más bien sal con él, ¿verdad? Pasa Y tiempo. escúchalo, no con lo eso, ¿verdad? sermoníes, no te lo agarres a bibliazos, pues, Escúchalo primero. por Sí, claro, supuesto. claro que Y sí. ya le vas dejando la semilla de la palabra con mucho amor. Porque Que, tu vida misma lo va a hacer, Leo. sí, ¿Sí? Alex. O sea, tu vida misma va a ver algo en ti. Ya desde el momento que tú estás poniendo atención en él, va a haber algo. Ah, caray. Pues no, nunca nadie me había preguntado, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Verdad? Eso es tan importante. Fíjate, Ujú, me hiciste recordar que, pues a mí me gustaba mucho el fútbol. ujú. Somos 3 hermanos y nos gustaba mucho el fútbol. Ok. Mi papá, siendo Ujú, médico y teniendo sus tiempos tan ocupados, sí. los fines de semana nos los dedicaba y nos iba a ver jugar fútbol. No Bien. sabes, Alex, lo importante que era para nosotros Sí, el hombre, estar sí en te la creo. cancha Volteabas a ver si estaban, ¿no? a ver si mi papá estaba Eso viendo. sí te creo. ¿Y qué Sí. pasa? El modelo es poderoso porque el modelo Ujú. se repite. Ok. A mi hijo le gustó mucho el fútbol y también me encantaba ir a verlo. Ujú. Sí, ¿De acuerdo? perfecto. Entonces, Qué importante. sí, los modelos, Alex. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? No, bueno, pues en relación a esos modelos, ¿verdad? Que solamente en el Señor pues podemos tener esa fuerza y esa guía para modelarles adecuadamente. Por eso necesitamos ser hombres del Señor. Fíjate, quisiera, no sé, mencionarte algo. Yo he estado pensando mucho a raíz del documental que estamos realizando, porque ahorita hay una pregunta que tenemos que hacernos, que ¿qué es ser un hombre de Dios entonces? ¿Verdad? ¿Qué es ser un hombre de Dios? Y yo estoy tratando como Importante. de hacer una definición breve que quisiera compartirte. Estaba Adelante, pensando, adelante. ¿qué es ser un hombre de Dios? Bueno, un hombre de Dios, para empezar, es un ser humano varón que tiene las características biológicas, físicas, emocionales y estando en Cristo espirituales para cumplir el rol de cultivar y cuidar lo que Dios ponga en sus manos. Bien. Y eso es un gran trabajo que tenemos que hacer. Y tenemos que tomar el reto, o sea, creerlo, ¿verdad? Así como hemos creído en ese sacrificio del Señor, creer que Dios nos ha dado esa posición. Y no es una posición para decir, ay, pues tengo que. No, al contrario, Señor, me has dado con qué hacerlo y lo voy a hacer para tu gloria y para tu honra. Y así como es definido Ujú, el varón, de ujú. la mujer puedes definir. Ah, ya, eso ya es un Ya, poquito ya más te puse a, complejo, ¿verdad? ya Pero te yo puse creo a que sería patinar. algo similar, ¿no? O sea, Ujú. pensaremos de un ser humano hembra, que igual tiene esas características biológicas, emocionales y está en Sí, Cristo espirituales para cumplir ese papel. A mí me encanta el momento donde Adán se emociona, ¿no? Y dice, ay, es lo que necesitaba, ¿verdad? claro. Y nos complementan de manera tan preciosa, ¿no? Y cumplen Ella ese es, rol. ella es carne de mi carne, hueso de mis Sí, sí, huesos. sí, sí. Dicen algunos teólogos que la traducción más literal desde las raíces hebreas era wow. O sea, Sí, el asombro que él tuvo. por Así supuesto. es. Entonces Claro que ahí la sí. mujer, eso es una mujer de Dios, ¿no? Que entiende ese rol y creo que es sencillo en voltear a ver las escrituras. Quiero subrayar mucho eso. Qué importante es. En la actualidad hay cristianos, lo voy a decir así, que tienen 20, 30 años de cristianos y nunca han leído, y no lo digo de manera religiosa, espero que no me interprete, John, pero nunca han leído una sola vez toda la Biblia. Ujú. Había un hombre que siempre se me olvida su apellido de él, pero era un hombre del siglo, ¿de qué siglo fue? Del 18, si no me equivoco, que se encargó de ministrar a huérfanos, precisamente. Ese hombre leyó la Biblia en su vida 300 veces, completa, Wow. completa. Y él nunca, y esto es impactante, nunca pidió un centavo de donativo para sacar a más de 15,000 huérfanos adelante. Porque él creía lo que la palabra decía que Dios es el que da a los huérfanos. Y le creyó a Dios, Súper interesante. pero estaba metido. Una vez llegó la reina de Inglaterra a buscarlo porque se hizo muy famoso. Y le dijo, salió una persona que trabajaba con él y dijo, no lo puede recibir, discúlpeme. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Ah, es que tiene una cita con alguien más importante, estaba orando. Eso es ser un hombre radical. Sí. Y creo que debemos de orar y pedir al Señor que nos ayude a hacerlo. ¿Está levantando Dios hombres radicales? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y tenemos que esto compartirlo a más hombres y que comprendamos ese papel que Dios nos ha dado, ese rol, para que nos levantemos más y más hombres radicales. La iglesia necesita hombres radicales, la sociedad. ¿Requiere los varones escuchar que hay valor en ellos? Sí, sí, claro que sí. Que hay valor y que hay un llamado Eso, y que hay un mandato. claro. Quiero recomendarles un libro muy Sí. bueno, se llama El mandato masculino, precisamente es de Richard Phillips, se llama el autor. Muy buen libro que habla acerca
pues de ese llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que somos importantes. Mira, vamos a verlo de esta manera. Dios no le da una función tan relevante a cualquiera. Es por algo. Propósito tiene. Sí, exactamente. Entonces, por eso el Señor está diciéndonos, adelante, te hice con todo para que lo hagas. O sea, y obviamente estamos hablando de hombres creyentes y con mayor razón tenemos que llevar el evangelio a aquellos hombres que no tienen del Señor Jesucristo para que puedan comprender su rol en Él. Uh-huh. Alex, cuando vi lo que estás haciendo, lo que estás impulsando, Uh-huh. el programa que estás dirigiendo me encantó, me identifiqué Gracias a mucho Dios. y Gracias a le doy Dios. gracias a Dios por tu vida, Alex. Muchas gracias. Gracias por Señor. venir. Antes de que te vayas, me gustaría que a la Ujú. cámara le dieras un consejo a toda la gente que nos está siguiendo, igual a quien le quieras mandar saludos, adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues aprovechado los saludos principalmente a mi esposa, a mis hijos, que los amo mucho, que es una bendición tan grande en mi vida, a la congregación, ¿verdad? A la iglesia, a todos mis amigos y hermanos en la fe. ¿Y cuál es el consejo que yo quisiera darles? Afirmémonos en el Señor Jesucristo, afirmémonos en el Evangelio, en las Escrituras. Cada día más y más, y estos sucedido desde siempre, han querido desvirtuar y han querido callar las Escrituras. La realidad es que la palabra nunca va a dejar de ser, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. Y ahí hay una enseñanza, un principio muy importante, y es que el creyente no se está en una esquina solamente y como el infierno atacándolo y él soportando. No, es lo contrario. Dice que el creyente va hacia las puertas del infierno a tirarlas para rescatar lo que Dios quiere que rescatemos, lo que se había perdido. Y ahí, en ese punto, como hombres, somos relevantes. Entonces, amigo, quiero invitarte con mucho respeto y amor a que tomes el papel que Dios te ha mandado tomar. Eres un hombre y si estás en Cristo, debes de ser esforzado y debes de ser valiente y debes de comportarte como dice la Escritura en 1 Corintios. Se lo dijo a una iglesia por medio de Pablo que era un desorden, la iglesia de los Corintios, y les dice a los hombres de ahí, compórtense como hombres. Entonces, ese es mi consejo, en fe y en amor, que tomemos ese papel. Alex, muchas gracias. Gracias Última a ti. pregunta. Sí, claro. Por la gente que no pueda a lo mejor conocer algún Ajá. concepto. Hombre radical, para ti, ¿cómo defines radical? Radical es que no te mueves, que estás puesto en una base y que de ahí no te vas a mover. El hombre radical sería el hombre sabio que mencionó el Señor Jesucristo, que tenía sus pies sobre la roca, que es Cristo. Definitivamente. Amén. Fue una delicia platicar contigo. No, Alex. igualmente. Muchas gracias, León. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Sí. Yo soy León Rubalcaba. Bueno, escucharon al pastor Alex M. Acuña. Él es pastor de la iglesia, el Centro Cristiano Koinonia, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Y me dio mucho gusto tenerte, mi querido Alex. Gracias, al contrario. Te agradezco mucho. Les mando un abrazo con todo cariño. Comparte con toda la gente que conoces este mensaje. Creo que es muy importante que esté permeando, que se esté transmitiendo a todas las personas alrededor. Y te espero en la próxima. Esto es ¿Qué te inspira? Soy León Rubalcaba. Nos vemos en la próxima. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es ¿Qué te inspira?